Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos escuchan. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les damos la más cordial bienvenida a esta actividad. La Alianza por una Vida Digna es un espacio de reflexión crítica sobre temas diversos de la realidad nacional y regional. Y el día de hoy tenemos esta actividad para discutir y reflexionar sobre el proyecto de ley que está en este momento en la Asamblea Legislativa para la jornada laboral de 12 horas, lo que se ha llamado el proyecto 4.3. Es una propuesta que tiene muchas implicaciones de muy diverso tipo. Se ha hablado en la comunidad nacional del impacto que puede tener sobre la incorporación de las mujeres al mercado laboral, sobre el impacto en las tareas de cuidado, especialmente en hogares de mujeres jefas de hogar, las limitaciones que tiene el sistema de red de cuidado en este momento, el impacto que puede tener en la salud laboral, eh, las dificultades que tiene el Ministerio de Trabajo para efectuar regulaciones sobre lo que ocurre en los espacios laborales. En fin, es un proyecto que tiene muchas implicaciones y que requiere mucha reflexión de parte de la comunidad costarricense. Entonces, precisamente para discutir y reflexionar sobre ese proyecto, tenemos el enorme gusto de contar hoy con nosotras y con nosotros, con tres panelistas. Rosaura Chinchilla, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. Dania Obando, quien es secretaria general del Sindicato Industrial de Trabajadores y Trabajadoras de la Palma Africana y Afines, CITRAPA, y es también secretaria general adjunta de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines, FENTRAG. También nos acompaña hoy Yamilet González García, quien es exrectora de la Universidad de Costa Rica y quien forma parte del colectivo Mujeres por Costa Rica. Entonces ellas nos van a brindar su perspectiva con respecto a este tema de la propuesta de las 12 horas de trabajo. Y el orden en que vamos a presentar va a ser primero doña Rosaura, luego doña Dania y luego doña Yamilet. Tienen aproximadamente 15 minutos para sus presentaciones y después pasaremos a un espacio de preguntas y comentarios por parte de las personas que nos están siguiendo por el Facebook Live de Surco. De manera que a quienes quieran hacer comentarios y preguntas, vayan haciéndolos y luego de las presentaciones vamos a colocar y presentar dichas preguntas. De manera que nuevamente muchas gracias a todas las personas que nos están viendo y escuchando y muchísimas gracias a nuestras tres panelistas por haber aceptado nuestra invitación. Entonces, iniciamos con doña Rosaura, por favor. Muchísimas gracias, don José María. Un cordial saludo para usted, para doña Yamilet, para doña Dania y para todas las personas que nos escuchan y sintonizan a través de esta transmisión. Cuando hablamos de la jornada 4.3, necesariamente tenemos que ubicarnos desde una perspectiva jurídica en lo que constituye un derecho humano. Generalmente perdemos de vista que los derechos humanos no son solo las libertades, que son importantísimas, sino que también hay una categoría que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y todas las garantías sociales que en este país inclusive costó sangre de costarricenses y grandes divisiones que hasta el momento se han empezado con las nuevas generaciones a superar, forma parte precisamente de una garantía social, de un derecho humano, de un derecho económico, social y cultural. Originalmente, doña Yamilet, que es historiadora, nos ubicará mejor en el contexto. Esta lucha por una jornada de 8 horas viene desde la época industrial, desde la Primera Guerra Mundial, se consolida en el derecho comparado con el fin de la Primera Guerra Mundial.
el Tratado de Versalles, la creación de la Organización Internacional del Trabajo, y en el caso costarricense, antes de llegar a la Constitución Política de 1949, en donde existe una norma con rango constitucional, es decir, el máximo rango interno, ya se había generado una disposición legal producto de una serie de movimientos huelguísticos de los años de principios del siglo XIX, 1900 y resto, 1908, 1920 aproximadamente. Cuando ya finalmente se incorpora la jornada de 8 horas en la Constitución Política de 1949, el artículo 58 lo que viene a establecer es justamente la tendencia que hasta ese momento existía ya en el mundo. Si nosotros observamos inclusive los primeros tratados en esta materia relativos a las jornadas de 8 horas, vamos a ver, por ejemplo, que el primer tratado de la OIT, que es un tratado de 1919, ya era sobre las 8 horas de trabajo en un sector en particular, en la industria, y evidentemente eso tiene un contexto histórico. Y también posteriormente, en los años 20 y en los años 60, hay una serie de tratados de la OIT sobre esa misma jornada en otros sectores de las diversas ocupaciones humanas. En el artículo 58 de la Constitución Política, repito, en el más alto rango interno, porque sobre eso están las normas de tratados internacionales, como esta que he mencionado, que fue suscrita también por Costa Rica, se establece que hay una jornada de 8 horas y 48 a la semana de trabajo diurno, que es la jornada tradicional, digamos, normal, aun cuando hay otras jornadas de trabajo mixto, de trabajo nocturno, que tienen menos tiempo de trabajo o menos horas de trabajo diarios. Y esto lo que pretendía era que las personas trabajadoras pues tuvieran una jornada de 8 horas, un descanso de 8 horas y 8 horas de sueño, con lo cual se completaba el tiempo del día. El artículo 58 señala, y esto es básico porque a veces se toman las excepciones como reglas y es lo que se está pretendiendo en toda esta discusión, a mi juicio, y adelanto ya la conclusión inconstitucional en las diversas versiones del proyecto, que a pesar de que esa es la regla, dice el párrafo final del artículo 58, sin embargo, estas disposiciones no se aplicarán en los casos de excepción muy calificados que determine la ley. Es decir, el constituyente recoge aquella tendencia del momento y establece la posibilidad de que existieran, primero, excepciones. Segundo, no era cualquier excepción, sino excepciones de casos muy calificados. Y tercero, que esas excepciones de casos muy calificados se vayan a desarrollar mediante ley. Esto es importantísimo porque se cree que solo basta una ley para desarrollar una jornada mayor. Recordemos que la pretensión de una jornada de 4-3 lo que busca es que en vez de trabajar las 8 horas en jornada diurna, se trabajen 12. Es decir, se trabajen 4 más para que al final quede en teoría, porque ya veremos que en la práctica será otra cosa, un día libre producto de ir quitando esas horas adicionales. ¿Qué implicaciones tiene esto desde el punto de vista jurídico? Bueno, es muy claro, diversos votos de la Sala Constitucional, cito por ejemplo, uno de 1998, el 835, en donde la Sala Constitucional recoge esta jornada como un derecho humano de carácter social y dice: la regulación de la jornada máxima de trabajo constituye una de las más preciadas conquistas del derecho laboral universal. Nuestro ordenamiento recoge y realiza ese principio al punto de elevarlo a rango constitucional
cuya aplicación es absolutamente irrenunciable. Entonces, esto es fundamental porque si bien el constituyente autoriza a que pueda por ley hacerse alguna regulación diferente, eso solo puede ser excepcional y para casos muy calificados. No es lo que pretende ni la versión original del proyecto ni la propuesta alternativa que ha presentado el Poder Ejecutivo, en donde se pretende primero que las personas trabajadoras y empleadoras de común acuerdo, entre comillas, pacten sus jornadas libremente, que ya veremos que ni es de común acuerdo ni es libremente, en cualquier actividad, menos en el sector público, o en la segunda versión del proyecto se hace una lista de actividades que por amplia evidentemente choca contra el carácter excepcional muy calificado que establece la Constitución política. Y las personas probablemente que nos sigan se preguntarán, bueno, pero si yo quisiera tomar una jornada de esto, ¿cuáles van a ser las consecuencias? Bueno, una jornada de esta naturaleza en el evento de que fuera posible constitucionalmente tomarla, tiene diferentes repercusiones en muy distintos ámbitos. Desde el punto de vista económico, para empezar, ¿qué es lo que implica que yo trabaje 12 horas en vez de 4? Implica que si hoy estoy trabajando ya las 12 horas, esas últimas 4 de mi jornada se me están pagando a tiempo y medio, es decir, jornadas extra. Que eso tiene impacto en el aguinaldo y que tiene impacto en las pensiones. En tanto que si yo me acepto, digámoslo así, esta ley, se me va a quitar ese tiempo y medio de esas 4 horas diarias y se me van a pagar a tiempo sencillo, lo cual va a implicar que me baje mi salario mensual, que me baje el aguinaldo, que me baje la pensión, etcétera, etcétera, y todos aquellos rubros, cesantía, preaviso, si fuera del caso, que dependan del salario ordinario, inclusive vacaciones. Pero no solo tiene impacto económico en las personas trabajadoras, sino que también tiene impacto en la salud, porque hay diferentes estudios que ya se han hecho en el derecho comparado que indican que a mayor, digamos, cantidad de horas trabajadas, dependiendo del tipo de actividad, sea física o intelectual, siempre hay un impacto en la salud, sea en la salud física por el constante esfuerzo, o bien en la salud mental por la necesidad de prestar atención continua, o inclusive por las posiciones en que se ejecute un trabajo solo de pie o solo sentado. Pero también hay impacto en la educación. Las personas que ahora podrían o que están pensando en algún momento en terminar sus estudios de escuela, de bachillerato, universitarios, tener cualquier otro tipo de capacitación, ya no lo van a poder hacer durante 4 días, porque van a tener prácticamente su jornada consumida por actividades laborales, lo cual va a implicar una pauperización de las condiciones de las personas trabajadoras que les va a impedir ascensos a futuro. Y también tiene impacto, por supuesto, en temas de seguridad. Sabemos que hay, lamentablemente en nuestro país, índices muy altos de criminalidad que se han marcado en función de los homicidios por 100.000 habitantes. Y hay estudios también, por ejemplo, mencionando uno particularmente en México, de Ciudad Juárez, en donde se señala cómo jornadas mayores impactan específicamente en la seguridad de las mujeres, porque vivimos en sociedades tremendamente patriarcales donde hay niveles de violencia importantes, de violencia social hacia las mujeres. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, las trabajadoras de la maquila, cuando salían de sus actividades de trabajo, finalmente eran secuestradas, desaparecidas, etcétera, porque ya los elementos de seguridad nocturnos no son
los mismos que se tienen diurnos. Y se dice, bueno, pero si fuera voluntario, ¿cuál sería el perjuicio? Y aquí es donde está fundamentalmente la gran trampa de esto. No puede haber una decisión voluntaria entre partes que no están en la misma posición. Desde el derecho, con apoyo en la sociología y con apoyo en la psicología, se sabe que cuando las personas, las partes en cualquier relación están en posición desigual, no pueden negociar. Y se nos dice, bueno, están en posición desigual, por ejemplo, las personas víctimas en relación con las personas que cometen delitos, están en posición desigual, por ejemplo, quienes sufren violencia intrafamiliar respecto al agresor, pero también están en posición desigual las personas trabajadoras que necesitan de un ingreso, de un trabajo digno para hacer frente a su familia, sobre todo en sociedades como la costarricense, con un índice de desempleo y subempleo disparado en los últimos tiempos, frente a las personas empleadoras o al sector patronal. Por eso en derecho laboral existe un principio que es el indubio pro operario, que significa que en la duda debe estarse a favor de la persona trabajadora. Y por eso todo el derecho laboral parte de que no hay una relación igual entre patronos y trabajadores. Y veámoslo desde esta perspectiva. Si en la última de las versiones del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo dice, bueno, las personas trabajadoras tendrán no sé cuánto plazo para decidir si voluntariamente aceptan la jornada de 4 días. ¿Qué pasa si yo no la acepto? El patrono simplemente me despide y contrata a otra persona en mi lugar muchísimo más barato en términos, además con una jornada reducida donde no tiene que pagar horas extra y en un momento en donde hay niveles altísimos de desempleo. Entonces, no es cierto que exista una posición de voluntariedad en estos casos. Y otro de los temas que es importante tener en cuenta es que en la medida en que se trata de un derecho constitucional, existe en el derecho internacional de los derechos humanos algo que se llama el principio de progresividad. Los derechos humanos o la tendencia en derechos humanos es siempre ir avanzando, nunca retroceder. Y no se vale, no es posible, no es aceptado en el derecho internacional que un Estado haya tomado una medida en cualquier derecho humano y después intente retroceder. Pensemos en Costa Rica, la inviolabilidad de la vida humana y que ahora alguna persona con tendencia autoritaria diga, bueno, a partir de ahora la pena de muerte, por ejemplo. No es posible, porque eso lo prohíbe un principio del derecho internacional de los derechos humanos. Bueno, si la jornada de 8 horas diurna ordinaria es un derecho humano, no es posible retroceder en esa medida. Se viola el principio de progresividad y eso puede implicarle al Estado costarricense una responsabilidad internacional ante tribunales internacionales como la Corte Interamericana, que ya ha llamado fuertemente la atención al país por la regresión en materia de derechos sindicales, o bien ante la OIT, que también Costa Rica ha suscrito algunos convenios que tienen rango inclusive superior a la Constitución en esta materia. Entonces, concluyo de momento con esta primera intervención indicando que en realidad se trata de una trampa. Se trata de una trampa porque no va a ser excepcional, porque no va a ser voluntario, porque viola todas las normas y principios del derecho, tanto interno como internacional, y probablemente las personas finalmente que acepten en su imaginario voluntariamente someterse a una jornada de estas, cuando quieran retroceder, les van a decir, no, ya estas son las condiciones y no habrá vuelta atrás, con el perjuicio consiguiente para su educación, para su salud, para su seguridad y para su economía, pero también para el marco familiar.
porque muchas veces tomamos decisiones pensando, bueno, en las condiciones que yo puedo tener hoy, esto me sirve o me es funcional, pero las condiciones cambian y la familia constantemente está cambiando y va a requerir mayor o menor atención de los padres, cuidadores y demás miembros de la familia, y en consecuencia ya no va a haber posibilidad de regreso. Se trata de un proyecto altamente regresivo. No es la primera vez tampoco en la historia de Costa Rica que se plantea en discusión. Hace ya unos 20 años hubo algunos proyectos similares. Siempre se han introducido en la discusión política con diferentes excusas. Ahora con la excusa de la pandemia, del desempleo, de la necesidad de generar mayor productividad. En otros momentos han sido con otras excusas, pero en última instancia se trata de un proyecto que viola los derechos fundamentales establecidos en diferentes instrumentos internacionales. Es cierto que en sociedades europeas y de otras partes del mundo existe una jornada de 4-3, pero no debemos caer en engaños y considerar que es lo mismo que se está planteando en Costa Rica, porque no lo es. La tendencia en el mundo en este momento es más bien reducir la cantidad de horas que se trabajan. Sí, trabajar solo 4 días y tener 3 libres, pero trabajar esos 4 días con las 8 horas o inclusive menos. Eso no es lo que se propone en Costa Rica, y ahí es donde está la trampa. Mantener el nombre, pero vaciarle de contenido respecto a lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Muchas gracias, doña Rosaura, por su intervención. A continuación le damos la palabra a doña Dania Obando y voy a permitirme compartir la pantalla para poner la presentación de doña Dania. Adelante, Dani, tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Dani Obando, soy de Ciudad Neily, Coto 47. La presentación mía está más basada a la experiencia. No estoy así muy metida en lo como doña Rosaura, ¿verdad? Pero más o menos lo que yo pienso que nos va a afectar a nosotras. Eso viene siendo como una experiencia como madre, estudiante, lideresa, que soy pues dirigente sindical y también pues trabajadora. Justo me la va pasando ahí, José. Una jornada de 12 horas atenta contra las garantías sociales, peor aún si uno es mujer. Voy a contarles sobre mi jornada diaria como muestra. ¿Cómo inician mis días? Desde la madrugada inician mis labores como madre. Soy madre soltera, tengo 4 hijos. Hay que hacer el desayuno, almuerzo, dejar los pilas que se vayan para la escuela, para el colegio. Entro a trabajar a las 6 de la mañana. Trabajo 8 horas diarias. Trabajo en el área de la lavandería. Ahí se lava la ropa que se usa para aplicar químicos. Mi trabajo no finaliza ahí. Como no me alcanza el salario de las 8 horas, ¿verdad? Entonces debo de hacer algunas que otras chambillas ahí por fuera para poder lograr llegar al fin de mes con los gastos. La vida después del trabajo y el desarrollo como persona en la sociedad, dirigente sindical, tengo que hacer ese trabajo también después de la jornada laboral. Casi que tengo que dejar por último las labores de mi hogar, la atención a mi familia, a mis hijos en este caso, ¿verdad? Y sí, me la paso para seguir explicando un toquecito, no, José, por favor. También tengo que hacer trabajo los fines de semana, el trabajo sindical. Un proyecto de jornada extendida es incompatible con las responsabilidades de nosotras las mujeres en general, pero más las que trabajamos en las partes agrícolas. ¿Cuándo voy a atender mis tareas de madre? Con una jornada de 12 horas. Ya, no se puede. Si por las 12 horas me van a pagar lo mismo
nunca podré ganar horas extra porque se supone que si nos cambian las 8 horas a lo que yo he entendido, ¿verdad? Con este nuevo cambio que quieren hacer, en vez de trabajar las 8 horas, vamos a trabajar 12, pero por el mismo salario de las 8 horas, ¿verdad? Hay que sacrificar mi vida para seguir trabajando. No se puede dejar de hacer nada de lo que ya se hacía. Todo lo que hago en mis días, pues es indispensable. No se puede proponer, ni voy a decir, mira, esta semana no voy a atender a mis hijos porque voy a trabajar. No me alcanza el salario para pagar a alguien que los cuide. Ya 12 horas por el mismo salario y tener que pagarle a alguien, no, eso no es rentable para nosotras. Nunca voy a desentenderme del cuidado de mis hijos, las tareas de la casa, o explicarle las tareas a mis hijos, porque tampoco se puede. Ya con las 8 horas que nosotras tenemos, ya es un día sobrecargado para nosotros, ¿verdad? Me la pasas, don José. En la parte agrícola, que quizás muchas personas no lo entienden, trabajamos muchas mujeres aquí en la Palma Africana. La mayoría somos madres solteras. Y este trabajo en La Palma, no sé si ustedes lo conocen, pero no es un trabajo así muy fácil. Todavía el mío no es tan complicado como el de las demás compañeras que trabajan en el campo, ¿verdad? Este proyecto no considera el tiempo del traslado a las fincas, porque imagínense que yo entro a las 6 de la mañana a trabajar, pero tengo que trasladarme 3 kilómetros de distancia. Otras compañeras tienen que trasladarse más. Entonces, ahí no va contemplado ese tiempo de traslado, ni tampoco se paga. Esas cosas no las están tomando en cuenta. Si al tiempo de traslado le agregamos 12 horas, estamos volviendo al siglo XIX, como me explicaba un compañero ahí que les estuve ahí preguntando sobre el tema, ¿verdad? Este proyecto en la agroindustria es criminal, atenta contra la salud laboral y los derechos de nosotras las mujeres. ¿Por qué contra la salud? Porque no hay problema, puede pasarlo. O sea, esto que voy a decir no está ahí. Mire, no sé si ustedes saben lo que es recolectar coyol. ¿Cuántas veces tiene una mujer que agacharse y pararse recogiendo el coyol? En 8 horas. Ahora 12 horas, ¿cómo sale ella al final del día de la columna? De los pies, de estar caminando tanto. Eso no lo están valorando. Yo estoy terminando de estudiar, pues no tuve chance en mi juventud, lo estoy haciendo ahora, nunca es tarde, dicen, ¿verdad? Entonces, no nos están dejando tiempo para descansar. Mucha gente dice, pero vamos a tener 3 días libres. No, eso es mentiras. No son días libres, porque entonces, en el caso de nosotras que llegamos a la casa, se nos acumulan tal vez los quehaceres del hogar. Y entonces esos días vamos a pasar trabajando más en la casa. Tampoco hay descanso. Descuidamos una cosa para compensar en otra. Hay que revisar las tareas de los hijos. Hay que atender las necesidades. Y eso se hace todos los días dentro de la normalidad. ¿Qué pasa si me quitan 4 horas cada día de mi tiempo? Ya no podría seguir estudiando. Porque no voy a poder estudiar los 3 días que tengo libre, porque me imagino que esos 3 días serían viernes, sábado y domingo. Y no se podría. Pienso que la vida es más que solo trabajar. Hace más de 100 años, en el 1920, se estableció la jornada de 8 horas, que tengo entendido que fue una lucha ahí de un grupo de trabajadores y se logró. Se estableció la jornada de 8 horas para que tuviéramos tiempo para el descanso, el estudio, la recreación. Con ese proyecto se va a retroceder la historia de los derechos laborales por más de 100 años.
En algunas épocas del año en La Palma se trabajan horas extras, que eso, como lo explicaba doña Rosaura, a uno le levanta el aguinaldo, le levanta las vacaciones. No es mucho, pero sí. O sea, si a uno le vienen 1000 colones más en la semana, y son 1000 colones que usted no los tenía. Entonces, se va a dejar de recibir eso con este cambio de horario. Papi, haga silencio. Perdón un momentito. Bueno, los hijos, ¿verdad? Este tiempo adicional no significa que nuestro salario aumenta porque se paga a tiempo y medio o tiempo doble los domingos. ¿Qué pasaría si entra a regir este proyecto? Son miles de horas cada mes que van a pagar a tiempo normal. Yo me gano 10,875 colones diarios. Ese es mi salario y el salario aquí de todos los trabajadores y trabajadoras de la industria. 10,875 colones diarios. Lo mismo ganaría en esa jornada de explotación que este gobierno está proponiendo, ¿verdad? Si no me equivoco. Este proyecto empobrece, sacrifica a los más pobres, establece en la práctica jornada de 14 horas por el tiesto, sumándole el tiempo de traslado, el tiempo que hay que madrugar, etcétera. Cada día del trabajo, la mayoría lo hacen bajo el sol, bajo la lluvia. No es mi caso, porque trabajo bajo techo, pero sí el de los demás compañeros y compañeras. Unas trabajan ahí en la intemperie, en el vivero. Si la mañana está haciendo sol, en la tarde cae el aguacero y ahí no tienen dónde resguardarse ellos. Y además no podrían tampoco, porque entonces le dirían que están abandonando el trabajo. Entonces todo eso le va afectando en la salud del trabajador. La intensidad del trabajo nos afecta mucho. Las parcelas o los centros fruteros, que como le llamamos acá, no son iguales todos. Hay algunos que tienen mucho más hectariaje que otros. Que quizás ustedes se pregunten de qué está hablando esta mujer, pero sí, o sea, una recolectora va a un centro que puede tener, como puede tener 5 hectáreas para adentro, puede tener 4, 3, 2, 1 hectárea. Pero todo eso tiene que caminarlo y agacharse, recoger el coquito. Los compañeros tienen que cortar esa fruta, que en algunos de los casos la palma puede llegar a medir hasta 14, 15 metros. Ustedes saben lo que es mantener una varilla de esas para cortar una fruta de esa altura. El desgaste en los hombros, en los brazos, en la nuca. Así, salen súper agotados en las primeras 3, 4 horas. Ahora, aumentarles más horas de ese trabajo sería matar al trabajador. No se puede trabajar 12 horas en las condiciones que tenemos nosotros acá. En la industria, no, llámese palma africana, caña, piña, banano. En esas labores no se pueden hacer jamás en 12 horas. También tenemos otra problemática, porque en las fincas no hay servicios sanitarios. Hay que llevar el agua, muchas veces se calienta. Ya aquí con el sol que hace o la calor, porque aunque no esté haciendo sol, pues se hace mucha calor. El agua a las 7 de la mañana ya está súper caliente y así tienen que tomársela porque no hay dónde cambiar el agua por agua más fresca. Entonces así tienen que consumirla. Tienen que llevarse el almuerzo, comérselo frío, porque ya cuando toquen no tienen dónde calentarlo, no tienen dónde sentarse. Si alguien tuvo alguna necesidad fisiológica y va al baño, no tiene dónde lavarse las manos y tal vez minutos después le toca la hora del almuerzo, tiene que sentarse a comer así, con las manos sucias. Y no solamente eso, si está lloviendo, tampoco tiene dónde.
y si tiene mucha hambre, pues tiene que comer así, agachada en una palma, tapándose para poder consumir sus alimentos, bajo la lluvia o bajo el sol. Hay que llevar las herramientas también. Las recolectoras tienen que cargar sus sacos, los porteros tienen que cargar sus varillas. Algunos los hacen en moto, otros los hacen en bicicleta, pero todos tienen que llevar sobre el hombro sus herramientas de trabajo. Para nuestra salud no es posible comparar trabajar 8 horas con 12. Yo eso sinceramente desde un principio se ve como un tipo de explotación laboral. Y los únicos beneficiarios son los empresarios. El trabajador no. Siempre se busca beneficiar al que más tiene, pero no a nosotros que somos los que les damos las ganancias, porque ahorita, a como está el dólar, las empresas están ganando bastante, pero ganan ellos y nosotros no. A nosotros no nos hacen De hecho, que si ustedes me preguntan, ¿por qué se ganan ustedes 10.875 colones? Yo le puedo decir porque yo trabajo por horas, porque en el Consejo de Salarios dice que la hora ordinaria vale 1.359 colones. Eso es lo que cuesta una hora para el trabajador de peón agrícola de labores livianas, como lo tienen catalogado. Así lo paga la empresa, así nos paga a nosotros como peones agrícolas de labores livianas. Las recolectoras en el Consejo de Salarios dicen que la recolección es un trabajo por hora, pero la empresa no lo paga así, lo paga por kilos. Entonces, ¿cuántos kilos tiene que hacer una recolectora para ganarse los 10.800 colones? Tiene que recoger 320 kilos de coyol, si no me equivoco, porque lo están pagando a 32 colones el kilo. ¿Cuántas veces tiene que agacharse? ¿Cuánto tiene que caminar para que ella pueda recoger esa cantidad? Cuando es una labor que se supone que es por horas. Ahora, hacerlo en 12 horas, posiblemente le van a aumentar la cantidad que tienen que recoger. Entonces va a ser mayor el desgaste. Yo como que hablo muy rápido, ¿verdad? Yo creo que ya terminé la presentación mía. Bueno, no sé si me lograron entender, si fui un poquito más específica, ¿verdad? En el tema. Y no sé. Claro que ¿Qué sí, les Dania. pareció? Muy clara su presentación y muy contundentes sus argumentos, definitivamente. Le agradecemos muchísimo su participación y ahora esperamos preguntas y comentarios para que pueda tener tal vez otra intervención ya hacia el final de esta actividad. Muchísimas gracias. De acuerdo, gracias. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Y entonces ahora le damos la palabra a doña Yamilet. Adelante. Tenés desconectado el micrófono, Yamilet. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo cordial para todas las personas que estamos aquí en este foro, tanto como ponentes como las que nos acompañan a través del Zoom. Yo quisiera tal vez empezar expresando un sentimiento que creo que es colectivo en este país, y es que Costa Rica vive tiempos muy complejos. Estamos como en una encrucijada, en un cruce de caminos, donde se encuentran fuerzas que pugnan por imponer una orientación neoliberal, excluyente social y económicamente, donde el eje es el de que prive lo privado, y por otra parte están quienes consideran necesario mantener, fortalecer los logros sociales y las conquistas de antaño, caminando hacia el desarrollo, eso sí, con una perspectiva de bienestar que incluya a todas las personas que habitan el territorio nacional. Son momentos difíciles estos que vivimos, que se expresan en muchas propuestas y proyectos, algunos ya convertidos en leyes de orientación neoliberal, que han avanzado significativamente deteriorando el Estado social de derecho. Y en esa dirección tenemos aquí este proyecto de ley que busca reformar
varios artículos del Código de Trabajo con el fin, dice, de flexibilizar la jornada laboral para mejorar el empleo y incrementar la productividad nacional. Sin embargo, los especialistas en derecho laboral han señalado que esa flexibilización no ha logrado en ninguna parte del mundo cumplir con la promesa de establecer un punto de equilibrio entre el incremento del empleo y el aumento de la competitividad. Por el contrario, lo que sí ha logrado esta flexibilización es aumentar el trabajo precarizado. O sea, aquel trabajo al que se le eliminan algunos o muchos de los derechos laborales. Diría ahora, escuchando a la profesora Rosaura, derechos humanos, ¿verdad? La idea de la flexibilización laboral es nueva. Ya en el año 2003 se presentó en la Asamblea Legislativa una primera propuesta y desde ese momento hasta acá por lo menos unas 3 o 4 han circulado. La promesa de estas propuestas es modernizar la jornada de trabajo y la excusa es que el Código de Trabajo es del año de 1943 y que requiere un cambio y que Costa Rica ha vivido transformaciones fundamentales que requiere una nueva dirección. Ahora, desde luego que si ese cambio se diera para mejorar condiciones, sería importante hacerlo, pero no parece ser así. Y menos lo parece cuando uno escucha a mujeres que tienen una participación muy activa en la vida política nacional como ministras y diputadas decir, en defensa de este proyecto que hoy estamos comentando, que ellas siempre trabajaron jornadas muy largas y eso no les representó mayor problema. Que más bien pues, se presentan como un buen ejemplo del trabajo ampliado. Y eso lo que provoca, lo que deja es la certeza de que estas personas proponentes y defensoras están lejos de conocer la realidad del país, donde miles de mujeres viven en condiciones económicas muy lejanas a las que ellas tienen. Y yo quisiera tal vez puntualizar un poco en esas mujeres a las que están en condiciones precarias de trabajo y ver cómo las afectaría el proyecto, respondiendo así a la pregunta que da pues, el título de este foro, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? Yo diría para empezar lo siguiente, este proyecto perjudica en general a los trabajadores y principalmente a las mujeres trabajadoras. Constituye un retroceso de algunas de las conquistas sociales del pasado. Ya se expresó eso. Esas conquistas que generaciones atrás se emprendieron con un alto costo social, con sudor y golpes, porque nada en este país ha sido producto de una donación graciosa del poder. Al contrario, fueron fuertes y constantes luchas, huelgas de hombres y mujeres quienes lograron concretar, por ejemplo, la jornada de trabajo en 8 horas, mejorar condiciones salariales, el pago de las horas extras, el aguinaldo y muchas otras. Y ese proyecto que hoy se discute en su primera, su segunda y en su tercera versión, no solo desconoce, sino que le arrebata a los y a las trabajadoras las garantías de trabajo que tanto costaron y que están consignadas en nuestra legislación laboral y en la Constitución política. La propuesta es incrementar la jornada de trabajo, pero el salario es el mismo. Le da a los empleadores la potestad de establecer cuál sería el tiempo para las comidas, lo mismo que decidir cuál sería el tiempo del día de descanso, y lanza a las mujeres al desempleo. Es un proyecto que quiebra principios básicos de la legislación laboral, o sea, quiebra logros esenciales para el bienestar de hombres y de mujeres. La propuesta afecta a la población trabajadora en muchos otros sentidos. Por ejemplo, deteriora las relaciones de convivencia familiar. Dania ya nos dio un claro ejemplo de cómo eso ocurre, ya que con 12 horas laborales, más las que se necesitan para desplazarse al trabajo y regresar a la casa, harían que la persona permanezca fuera del hogar desde las 6 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Y eso hace difícil, por no decir que es imposible destinar tiempo para compartir con la familia. El proyecto no deja espacio para que padres y madres apoyen a sus hijos, a sus hijas y se apoyen ellos mismos en las necesidades diversas inherentes a la vida familiar.
Es un proyecto que no deja espacio tampoco para apoyar a los hijos en las tareas escolares, en disfrutar de los necesarios espacios de diversión. Y si se trasladara todo eso al quinto día, al sábado y al domingo, entonces pasaríamos a ser padres y madres de fin de semana. Entonces uno se pregunta, ¿será que ahora los niños y las niñas tendrán que esperar el fin de semana para enfermarse? La propuesta perjudica a las personas que trabajan y que tienen responsabilidades familiares, y en especial a las mujeres, a las que por condición histórica se le han asignado las tareas del hogar. Es un proyecto que ignora el principio básico de equilibrio entre trabajo, descanso y vida familiar. Bueno, pero me interesa resaltar un poco qué pasa con las mujeres que, digamos, con menores recursos, esas que están en el primer quintil de pobreza del país, y los efectos que este proyecto tiene sobre ellas. En el semanario, tomando como base la encuesta de Nacional de Hogares, se señala a 480,000 mujeres, jefas de hogar y madres solteras, que viven en condiciones bastante deplorables. El 50% de estas mujeres tiene un salario mensual inferior a 200,000 colones. Viven pobres en condiciones que ya fueron de por sí agudizadas por la pandemia del COVID, que a muchas las dejó sin empleo, por ejemplo, las empleadas domésticas, y que ahora con esta flexibilización laboral se verán doblemente afectadas. Ya hemos mencionado la histórica división del trabajo asignada a las mujeres, que deben cumplir con las tareas domésticas del hogar y de cuidado de personas dependientes, ya sea adultos mayores, niños, niñas, personas con discapacidad. Un recargo de funciones que ha sido uno de los obstáculos para que muchas se incorporen al mercado laboral y que ahora las exponen a perder el trabajo, ya que estarán sujetas a la voluntad de un empleador, que es el que tiene el poder de decidir a quién contrata y a quién no. Y si necesita contratar personas que laboren Yamile, se te desconectó el micrófono, perdón. decía que las primeras afectadas serán las mujeres, las que por sus obligaciones en el hogar no pueden trabajar jornadas extendidas. Este asunto de que hay un acuerdo para el desarrollo, la posibilidad del trabajo de 12 horas, no es opcional. No hay condición de igualdad. Y alguien decía hace poco que es un insulto a la inteligencia que se diga que habrá un acuerdo entre patronos y trabajadoras. Los empleadores tienen la potestad unilateral de modificar las condiciones de trabajo y en consecuencia las mujeres tendrán pocas posibilidades de decidir y eso la llevaría a enfrentar el desempleo. La que no acepta las condiciones queda fuera. Y eso mismo puede provocar que se dé una sustitución del empleo femenino por el masculino. Muchas mujeres que no puedan enfrentar esta disyuntiva de decidir entre responsabilidades del hogar y el trabajo remunerado, pues serán sustituidas por los hombres. Bueno, y precisamente hablando de esa responsabilidad histórica asignada a las mujeres, es que surge otro de los grandes problemas de este proyecto de ley, y es el cuidado de las personas dependientes. Si tenemos una red de cuidado que desde que fue creada en 2014 vive con un presupuesto congelado, con recursos que solo alcanzan para atender el 60% de la población meta, si no se ha podido ampliar la cobertura para la niñez que necesita el servicio, entonces ahora, con jornadas mayores, las necesidades crecen y la atención será más insuficiente. Las mujeres solas, jefas de hogar, madres solteras, son las más necesitadas de la red de cuidado y las más afectadas por esta ley que se propone, que en ninguna parte establece, y lo debería de hacer porque en ninguna de las propuestas, crear una red de cuidado más generalizada en el país, incluso que los empleadores asumieran esa responsabilidad también. Algunas mujeres que ante una red de cuidado que no tiene posibilidad de ampliar los horarios, tendrán que pagar un servicio adicional para cuidar a sus niños.
y eso desde luego las hará disminuir sus ingresos. Y muchas otras, la mayoría, las que no puedan pagar ese servicio, corren el riesgo de que el PANI les quite la custodia de sus hijos por un inadecuado cuidado. Si eso ha ocurrido en las actuales circunstancias, pues el riesgo será mayor con una jornada extendida. El proyecto viene además a provocar una posible desprotección de personas vulnerables, personas con discapacidad, adultas mayores, niñas, niños. Son muchas las afectaciones que esta propuesta de ley tiene sobre la población trabajadora. Ya se han mencionado algunas de ellas. Yo voy a reiterar las afectaciones que provoca, por ejemplo, en la salud. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo ya han señalado a través de diversos estudios los impactos que tiene este tipo de jornada laboral en la salud de las personas. Y eso nos permite a nosotros afirmar que esa jornada larga, las condiciones de pobreza y el estrés cotidiano tendrán consecuencias a largo y a mediano plazo con incidencia en enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales, infecciones crónicas, desórdenes gastrointestinales y reproductivos, complicaciones del sistema óseo-muscular, lo que no se limita solo a ellas, porque también está comprobado que tiene implicaciones en las familias. Y son las mujeres las que nuevamente se verían más afectadas si cumplen con una jornada de 12 horas y tienen también que atender las labores del hogar, limpiar, cocinar, lavar, planchar, atender los hijos, el cuidado de familiares, a las cuales les podemos asignar unas 5 o 6 horas diarias. Y si le agregamos el tiempo, 2 horas de traslado para llegar y regresar del trabajo, pues trabajarían mínimo 20 horas. Y solo tienen 4 para descanso, lo que sin duda recae sobre su salud y la de su familia, porque ¿qué ser humano puede tener un equilibrio de salud física y mental con menos de 4 horas para descansar? Y bueno, ya se mencionó también el tema de las personas que estudian, porque es claro que una persona con necesidades económicas tiene que elegir entre atender una jornada ampliada y continuar con el estudio. Desde luego que el estudio, como lo hemos visto en el sistema educativo nacional y en educación superior, se relega. La sobrevivencia va primero. Entonces, lo que uno se pregunta frente a esto es, ¿qué hacen? ¿Dónde queda el interés que el gobierno y de quienes legislan deberían tener hacia el desarrollo de la educación? Aún más en las actuales circunstancias, donde el Estado de la Educación nos ha señalado la crisis educativa que vivimos. Nos ha hablado incluso de un apagón educativo. Si no atendemos y apoyamos este espacio, pues las consecuencias van a ser mucho más nefastas. Y en lugar de cortar y cerrar espacios, hay que abrirlos para salir de ese apagón. Hay que propiciar el estudio, porque no solo se trata de salir del apagón, hay que salir de la pobreza. Y solo la educación da esa posibilidad. Las propuestas reformadas, las dos que han salido, presentan ligeros cambios, pero no solucionan los problemas de fondo. La red de cuidado mantiene sus condiciones. Los patronos tienen potestades unilaterales para decidir descansos, días, horario para las comidas, y las mujeres siempre quedan expuestas a los despidos. Pretender que se va a negociar entre patronos y trabajadores es una utopía, es un sueño. Lo que uno se pregunta es ¿por qué si está demostrada que la flexibilización laboral no ha logrado cumplir con la promesa de aumentar el empleo ni de incrementar la competitividad, y viendo en la balanza las consecuencias negativas que sobre mujeres y hombres trabajadores ha tenido el proyecto en otras partes, ¿por qué se sigue insistiendo? ¿Por qué ese atropello a la constitución política y a los tratados y acuerdos internacionales? ¿Por qué si vemos que en el mundo la tendencia va más bien en la orientación de reducir las jornadas a 40, a 38, a 36, incluso a 32? ¿Por qué la insistencia aquí? Bueno, yo todavía no tengo claro directamente cuál es el beneficio y para quiénes, porque sí quisiera saber cuáles son esas 10 o 15 empresas de manufactura y de industria que la ministra de Trabajo señaló son las únicas que están interesadas en este asunto de la jornada ampliada, extendida. Porque
¿Quiénes son los beneficiados directamente? A lo mejor, si nos dijeran cuáles son esas 10 o 15 empresas, uno tendría más claro hacia dónde se dirige ese beneficio. Y entonces entender por qué esa insistencia de 20 años en este proyecto. Bueno, yo lo dejo ahí. Muchas gracias, doña Yamilet, por su participación. Lo mismo que las otras dos compañeras que han participado. Vamos a pasar ahora entonces a una fase de lectura de algunos de los comentarios y preguntas que nos han hecho en el chat. Varias personas felicitan a las ponentes por sus excelentes exposiciones y presentaciones. Frederick Patterson comenta, también las redes de cuidado no dan abasto. Esta propuesta es muy perjudicial para las mujeres. Elimina una jornada. Solo habrá 2 jornadas de 12 horas. Ana Lorena Cartín comenta, saludos, importante tema y excelentes expositores. Guido Rojas Jiménez dice, exactamente, en la Europa próspera se trabajan solo 36 horas. Sidney Z nos dice y pregunta, ¿se podría decir que este proyecto es un mecanismo para comprometer a las personas trabajadoras a ser explotadas sin elección por tener necesidad? Además de prácticamente obligar a las madres y mujeres a dejar de trabajar. Y Luis Carrillo nos comenta, menos empleo para las mujeres es lo que significa. El único beneficio es para la parte patronal, para el trabajador no hay ninguna ventaja. Esos son los comentarios que tenemos hasta ahora en el chat. Yo quisiera también comentar, y lo han dicho las personas que han expuesto, otro elemento que complica todo este escenario y es el hecho de que como parte de esta tendencia regresiva que hemos tenido en la política nacional durante los últimos años y durante mucho tiempo en realidad, las funciones del Estado se han ido contrayendo, reduciendo. Esto ha sido evidentemente también favorecido por las nuevas regulaciones de tipo fiscal. Y esto afecta claramente la red de cuidado, por un lado, y me ha llamado la atención que en algunos de los reportajes que se han efectuado sobre esta ley de la jornada de 12 horas, se mencionan las enormes dificultades que tiene el Ministerio de Trabajo para supervisar el cumplimiento de la legislación laboral. Entonces uno se imagina un escenario donde se implementa esta jornada de 12 horas en una situación de clara asimetría, como se ha mencionado, asimetría de poder entre los empleadores y las personas empleadas, y donde posiblemente ocurran elementos de irregularidades en el cumplimiento de la legislación laboral, ante lo cual el Ministerio de Trabajo en las circunstancias actuales tiene serias limitaciones para darle seguimiento, corroborar que esas cosas estén ocurriendo. Entonces, esta ley se está proponiendo en un contexto nacional de carácter político regresivo, donde instituciones estatales que deben velar por equilibrar este tipo de relaciones pues tienen serias dificultades para cumplir con esa función, lo cual complica un poco más el escenario y además lo hace claramente diferente, como mencionó doña Rosaura, de escenarios en otras latitudes como los europeos, etcétera, donde estas regulaciones están más claramente establecidas. No sé si alguna de ustedes quisiera, vamos a ver si hay otro comentario, creo que no hay más comentarios en el chat, pero no sé si alguno de ustedes quisiera referirse a algunos de esos comentarios en el chat que yo me permití leer. Sí, tal vez coincidir que efectivamente se trata de una explotación prácticamente, yo diría que perversa, en donde las más impactadas van a ser las mujeres o vamos a ser las mujeres, pero no solo las mujeres. Y esto es importante en una sociedad en donde el valor de la solidaridad se ha perdido. Solemos pensar, o los hombres pueden pensar, bueno, si son las mujeres, a mí no me va a perjudicar. Sí los va a perjudicar. Sí va a perjudicar a la mayoría de los trabajadores, hombres y mujeres. Por supuesto que el impacto va a ser muchísimo mayor en las mujeres.
Pero también esa falta de solidaridad, llegamos a pensar, bueno, yo voy a tener un fin de semana más largo, voy a tener 3 días para descansar. En las diferentes versiones del proyecto, la definición de la jornada es del patrón. Es decir, el patrón no puede establecer que mi jornada de 4-3 sea de lunes a jueves como yo me lo estoy imaginando, pero para mi pareja sea totalmente contrario. Y en consecuencia no va a haber posibilidad ni siquiera de coincidir en los días libres. Entonces, un tema de solidaridad también implica ponerse en los zapatos de las otras personas. Y tampoco es cierto que se van a trabajar únicamente los 4 días, porque como va a tener un impacto en el salario, las personas necesariamente van a requerir trabajar en otras actividades adicionales para lograr compensar lo que ya antes tenían. Y para quienes aluden al tema de la voluntariedad, leo la última propuesta, en donde se señala, por ejemplo, que la persona trabajadora debe demostrar que la jornada es perjudicial para su salud mediante un certificado médico. O sea, ya no era tan voluntario. Y además tengo que ir a buscar un médico y pagarle para que me dé un certificado médico. Y agrega que entonces se puede volver a la jornada de 8 horas, mientras la condición especial subsiste. O sea, si ya yo me compuse o me recupero en mi salud, regreso a la de 12 horas. O si estoy estudiando o si tengo la condición de cuidadora, yo debo demostrar primero que soy cuidadora. Segundo, que no tengo posibilidad de que ese cuidado se realice en otro lado. Tercero, que estoy estudiando. Y una vez que finalice el curso lectivo, como si estudiar fuera solo en ciclos lectivos, regreso a la jornada ampliada. Entonces, de voluntario no tiene absolutamente nada ya desde el texto de la ley. Efectivamente, coincido con las personas que muy amablemente han establecido sus comentarios. Se trata precisamente de una forma encubierta de explotación respecto de quienes menos posibilidades tienen en las condiciones de vida precarias que como sociedad en desarrollo tenemos, de levantar su voz, que va unido a una serie de medidas adicionales en donde se han desarticulado las posibilidades institucionales de defensa. Gracias. Aquí tengo otro comentario de Ángeles Valverde, quien dice, un segundo. ¿Qué van a hacer las madres que tienen niños con discapacidad, los cuales no cualquiera cuida? La jornada laboral es muy extensa. Después llegar a realizar las demás labores del hogar, las redes de cuidado van a extender sus horarios también. Sin duda no piensan en la población en general, sino en lo que los beneficia a unos cuantos, los cuales están interesados en implementar esta reforma. Y don Luis Carrillo nos comenta, menos empleo para las mujeres es lo que significa. El único beneficio es para la parte patronal. Para el trabajador no hay ninguna ventaja. Pues sí, yo creo que coincido con los comentarios que se han hecho aquí en el chat, en el sentido de que la propuesta sí nos devuelve a condiciones de trabajo, nos devolvería a condiciones de trabajo que existían en Costa Rica, en la Costa Rica del siglo XIX. Cuando uno lee en la prensa de aquella época reclamos de trabajadores, se asombra de esas condiciones y más asombra, como lo decía anteriormente, que se mantenga una iniciativa de este tipo, porque se insiste muchísimo en ella. Ayer escuchaba en la Asamblea Legislativa decir que el proyecto que se presenta ahora está blindado y que se han corregido todos los problemas que se habían mencionado. Y cuando uno lo lee puntualmente, pues se encuentra que hay cambios muy ligeros y que en realidad el meollo de la problemática se mantiene. La red de cuidado es
es esta nueva propuesta la que dice que los patronos deberán fomentar con instituciones afines la creación de otras redes de cuidado, cosas así como un poco de sueño, de fantasía. Y realmente esa flexibilidad laboral es un mito, porque tal vez la flexibilidad laboral sea positiva en otro contexto y con otras condiciones. Aquí realmente más que una flexibilidad laboral es un atropello laboral lo que se está proponiendo. Se dice, y lo escuchaba también ayer, que se van a pagar las horas extras y realmente hay más de una discusión o juicio más bien en los tribunales del país de personas que durante 15 años han trabajado 12 horas y nunca se les ha pagado nunca se les han pagado las horas extra. Pues yo no creo que realmente existan condiciones para que eso vaya a cambiar. Muchas gracias. Veo que no tenemos más comentarios o preguntas en el chat, de manera que, a menos de que aparezca alguno ahora de última hora, iríamos llegando a la parte final de esta actividad. Y yo les daría entonces la palabra a las tres compañeras que han expuesto por si quieren hacer un cierre breve de sus intervenciones antes de finalizar. Tal vez empezamos otra vez por doña Rosaura, vamos en el mismo orden. Bueno, reiterar que se trata de una de las propuestas más regresivas, de mayor retroceso en la historia del país, que es prácticamente inaceptable que esto se esté discutiendo en este momento, en este país, en medio de los contextos de los que se ha tenido noticias en otros lugares. Recientemente, en una publicación del semanario Universidad, se señalaba como Costa Rica, que es uno de los países que pertenece a la OCDE, de los más recientes que se ha incorporado, es uno de los que tiene mayores jornadas en todo ese grupo, y que en algún momento en que se disminuyeron las jornadas aumentó la productividad. Entonces, si el sector patronal, si el sector empresarial tiene, como en realidad yo creo que buena parte lo tiene, conciencia de que su trabajo y sus aportes al país dependen fundamentalmente de las personas trabajadoras, y que a mejores condiciones en que se encuentren las personas trabajadoras, mayor es no solo las posibilidades de ellas, sino del mismo sector empresarial, deberían unirse precisamente para plantear el archivo, porque no cabe otra posibilidad de este proyecto. Se suele decir que si ya de por sí en la realidad se trabajan 12 horas, en consecuencia, legalizar la realidad va a implicar un beneficio porque se va a tener un día extra. Es un argumento absurdo, con todo respeto, porque en la realidad ocurren muchísimas cosas. En la realidad se mata a la gente y uno no puede decir, como en la realidad hay homicidios, legalicemos los homicidios. No está bien necesariamente todo lo que ocurre en la realidad. Y si bien es cierto, en la realidad muchas personas pueden trabajar 12 horas, tienen la posibilidad de ir a los tribunales de justicia y reclamar, cosa que esta ley se los estaría vedando. Entonces, un llamado al sector patronal, al sector político de este país, para que se pongan la mano en el corazón. Esta patria se hizo sobre la base de pilares que se están rompiendo un día sí y otro también. El Estado republicano con la división de poderes, el Estado social, el respeto a la Constitución política. Si todos los diferentes sectores vamos cada uno rompiendo esos ejes que generaron esta segunda república, nos vamos a quedar todos
sin este país que tanto amamos. Muchas gracias. Doña Dania, ¿quisiera hacer algún comentario final? Sí, yo quisiera comentar más sobre el tema, sino que decirles a los empresarios que, o sea, que tengan un poquito más de conciencia, que analicen bien, y a los que se les está ocurriendo este proyecto, puchica, que analicen bien antes de aprobarlo. Las dos partes, que pongan en una balanza si es bueno o es malo, porque en realidad, las más perjudicadas somos nosotras las mujeres. Vuelvo y lo repito, nosotras las mujeres somos las más perjudicadas. Los hombres van a estar perjudicados también, pero no van a llevar esa cruz al hombro tanto como nosotras. Entonces, que tengan un poquito más de conciencia, que tengan sensibilidad, y que si ellos creen que es fácil, entonces que vengan al sur y trabajen una semana, 12 horas seguidas por 3 días para ver cómo les va. Y después de ahí, entonces que decidan si lo aprueban o no, ¿verdad? Porque es muy fácil decidir algo detrás de un escritorio con aire acondicionado, con una sillita bien buena, bien bonita, que no se va a dañar la espalda ni nada, a hacer la práctica. Entonces, esa sería con lo que yo cerraría. Un poquito más de sensibilidad. Muchas gracias, doña Dania. Doña Yamilet. Sí, bueno, yo muy brevemente diría que Costa Rica ha sido un país muy especial, tiene una historia y una tradición de democracia y muy encaminada a pensar en el beneficio no solo de uno, sino de la mayoría, porque nuestra historia ha sido muy clara de que aunque algunos ganaban más que otros, todos ganábamos bastante parejamente, tal vez no parejamente, pero todos ganábamos. Y ese país, esa Costa Rica, se ha ido perdiendo, se ha ido transformando en una patria que ya a uno le cuesta reconocer. Entonces sería más bien, sí, ese llamado para que juntos volvamos a reconstruir esa Costa Rica que fue motivo de orgullo a nivel, incluso a nivel internacional. Muchas gracias. Voy a leer un par de comentarios más que han llegado en los últimos minutos. Alicia Vargas Porras comenta, muy claras las presentaciones, felicitaciones, muy preocupante esta propuesta que no trae beneficio a las personas trabajadoras, sino que causa una mayor explotación. Y don Luis Carrillo comenta, muy valiente doña Rosaura, porque no he escuchado a otros jueces ni de la materia laboral manifestándose al respecto. Bueno, muchísimas gracias en nombre de la Alianza por una Vida Digna a las 3 compañeras que han participado en esta actividad, en este foro. Les agradecemos muchísimo sus aportes muy valiosos. Y muchas gracias a todas las personas que nos han seguido y nos han escuchado por el Facebook Live y que han hecho sus comentarios. Estos programas o estas actividades, foros de la Alianza por una Vida Digna quedan en la página de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Ahí las pueden conseguir para seguir reflexionando sobre estos temas. Y ya para concluir, yo quisiera nada más mencionar, aparte de los agradecimientos, que es importante ver la situación que estamos comentando hoy en un contexto más amplio de lo que está pasando en el país, ¿verdad? Tenemos propuestas de carácter regresivo, de carácter conservador, muy fuertes que están impulsando en varios frentes al mismo tiempo. Y eso demanda de la ciudadanía una actitud, en primer lugar, de atención, una actitud de reflexión crítica, una actitud de análisis y una actitud de participación para mantener precisamente esos valores que caracterizan el Estado Social de Derecho y caracterizan lo esencial en una sociedad democrática y que busca la equidad y la inclusión. Entonces son momentos a donde la reflexión crítica, donde la participación ciudadana es muy importante y son momentos a donde los diferentes espacios de la sociedad debemos buscar confluencia, encontrarnos, porque muchos de estos temas que se están desarrollando y proponiendo tienen un denominador común y demanda de parte de la ciudadanía una actitud crítica, participativa y de búsqueda de encuentros y de confluencias
para llevar adelante luchas en defensa de la construcción de una sociedad realmente democrática, con mayor equidad, una sociedad inclusiva, una sociedad de vida digna para todas y todos. De manera que les damos las gracias a las personas que participaron en el foro, a las personas que nos acompañaron desde el Facebook Live y que tengan todas y todos muy buenas tardes.